Vamos entonces, mis hermanos, ahora sí, a la palabra de nuestro Señor y le damos la gloria a Él por su enseñanza. Recuerde que el tema que hemos estado tratando esta semana se llama mentiras tomadas de grandes verdades. Hablando de que hay cosas que la gente ve con un prejuicio y que hay personas que dicen que son de pronto de Satanás o que no vienen de parte de Dios, simplemente porque se han escuchado por ahí en el mundo que alguien las usa y que de pronto el término es como ya acuñado para otro tipo de cosas. Y entonces como que hay cristianos, sobre todo hablo de los cristianos, yo sé que los que nos empiezan a seguir y están allí aprendiendo de la palabra, esto es algo nuevo y es algo con lo que se sienten identificados y con ganas de aplicarlo en su vida, pero me refiero sobre todo a esos cristianos que llevan bastante tiempo de conocer al Señor, porque en ocasiones nos llenamos de prejuicios y la religiosidad nos hace mucho daño, porque la religiosidad nos lleva a aceptar las tradiciones de los hombres como si fueran mandamientos de Dios. Y entonces, no, a mí me enseñaron que eso es prohibido, a mí me enseñaron que eso no es de Dios, a mí me enseñaron esto. Y bueno, a veces esa enseñanza no está basada en la palabra de Dios. Entonces, bueno, es importante que nosotros nos podamos dar cuenta, por supuesto, si lo que estamos aprendiendo viene de parte de Dios o no. Eso es importante. Entonces, con base en eso, pues estamos aprendiendo, ¿no? Jonathan Alexander dice, sí, pastor, faltaba yo. Eso sí, ya dice, oiga, pero ¿qué pasó con Jonathan? ¿Será que le dio mucho frío esta noche? Estamos fríos por aquí en Chaparral, no sé, en estos municipios del centro del Tolima o de esta parte del plan del Tolima, mejor, de pronto hay un poquitico de frío porque son municipios muy calientes para la gloria del Señor, pero hoy hemos disfrutado de un tiempo muy especial de lluvia y de nubosidad, algo que no es muy común. Se ve mucho más fuera en las regiones de cordillera, en las partes más altas, y por acá no, pero cuando llega pues es una bendición y nos gozamos también en ese clima fresco. Así que bueno, dice nuestro hermano Arnubio, dice, pastor, le pido oración por la salud de Juan Martín López, mi nieto. Juan Martín está enfermito. Bueno, ahorita oramos por él, aunque ya declaramos una palabra, pero particularmente más adelante estaremos llevándolo también en oración, mi hermano, con todo gusto. Para usted y su familia lo haremos. Bueno, pero entonces vamos a la palabra del Señor. Entonces les decía que ayer iniciamos a ver un poquitico el tema de la sanidad interior que mucha gente de pronto le tiene temor y que otros no saben de qué se trata. Entonces pues como que no, pero será que eso sí hay que vivirlo, y yo creo que, bueno, la verdad, digamos que el 99.9% de los cristianos necesitan sanidad interior. Hay un 0,1% que de pronto no necesitan, porque de pronto los trajo la cigüeña, o de pronto ya nacieron ahí a los 40 años, llegaron ahí nacieron así de 40 años ya, y entonces son cristianos ya, y entonces no tuvieron que experimentar nada. Pero el resto, todos tenemos una cantidad de cosas de las que tenemos que despojarnos y desligarnos. También saludo a otro primo, Jeremías Abogal, que está allí conectándose. Dios lo bendiga en el nombre del Señor, y a Laura también, que por ahí los veo conectados. Dios los bendiga. Bueno, Jonathan dice que en Espinal llovió hasta mediodía, pero gloria a Dios. Bueno, sí ve que en este plan del Tolima por lo general se ponen de acuerdo para hacer el mismo clima, pero gloria a Dios por todo esto. Dios les bendiga poderosamente. Entonces, le decía a mis hermanos que vamos a mirar un poquitico más de la sanidad interior, porque ayer les hablé de lo que no es la sanidad interior. No es hipnosis, no es regresión, no es visualizaciones de vidas pasadas, no es sanar la vida que tuvimos cuando éramos esclavos, o cuando éramos qué sé yo, qué clase de personas, porque no hemos tenido sino una sola vida, esa vida que el Señor nos dio y que de pronto vino ya marcada por el pecado de nuestros antepasados. Entonces, bueno, estamos allí. Ayer leíamos Lucas 4:18, donde el primer mensaje del Señor Jesús fue encaminado a la sanidad interior, es lo que nos dice Lucas. Pero el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo me muestra algo todavía más poderoso, que es el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es conocido como la Constitución Política del Reino de los Cielos, pero también es conocido como el tratado de sanidad interior más grande que se ha escrito alguna vez. Es decir, que si usted quiere saber si está o no sano en su alma, en sus emociones, lea esa palabra. Si no tiene problema para aplicarla, listo, usted ya salió. Pero si le cuesta trabajo aplicar alguno de esos principios que el Señor enseñó en Mateo 5, 6 y 7, pues haga el proceso. ¿Listo? Entonces vamos a leerlo, Mateo capítulo 5, versículo número 13. Y antes de leerlo, le quiero decir que nosotros tenemos que sanar
dos cosas. Primero, tenemos que resolver el problema de nuestras heridas emocionales. Todo lo que tiene que ver con recuerdos, con rechazos, con abusos, con maltratos, con iras, con percepciones de injusticia, etcétera. Pero segundo, tenemos que restaurar y ser libres de las ataduras de maldiciones generacionales, porque nuestros padres, antepasados, abuelos y bisabuelos nos marcaron con una información genética, y que nuestra alma desde que nació vino contaminada con eso y con esa tendencia hacia lo pecaminoso. Entonces es muy importante aprender esto. Es muy importante poder ver lo que allí el Señor nos enseña. Entonces, vamos a Mateo capítulo 5, versículo número 13. Vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor. Mateo 5:13, leemos allí lo que dice la Biblia en esta noche para la gloria de Dios. Dice la palabra del Señor: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Entonces, el mensaje del Señor aquí comienza diciendo que nosotros tenemos que ser sal en la tierra. ¿Qué significa la sal? Significa algo necesario. Y entonces resulta que el Señor dice: si usted quiere ser un buen cristiano y tiene una vida sana, restaurada, dé un buen testimonio, sea diferente, muestre la gloria del Señor en todo lo que usted hace a diario. Si así es, entonces usted está sano. Y si no es así, usted tiene un problema. Le pregunto en esta noche: ¿usted da un buen testimonio en su casa? ¿Su familia lo conoce como un hombre ejemplar, como un esposo ejemplar, como un papá ejemplar? ¿Sus hijos lo reconocen y lo admiran por la clase de cristiano que usted es? Sus compañeros de trabajo: ¿es usted sal en la tierra? El Señor empieza diciendo eso. Luego el versículo 14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces hay algo muy importante, porque aquí dice: somos sal, pero también somos luz. Y dice que ¿cuál es la luz? Las buenas obras que hacen que la gente vea y glorifique a Dios. Entonces el Señor Jesús empezó de frente diciéndoles: si ustedes no están dando un buen testimonio, si ustedes no están dando luz, es porque algo no está bien en sus vidas. Y es necesario que resolvamos ese problema desde la raíz. ¿Por qué razón hay cristianos de 20, de 30, de más años de cristianos que no pueden ser sanados? Que no pueden dar buen testimonio, que en su casa, hermano, no es sino que algo les molesta y una vez se enojan y duran enojados 2, 3 días, una semana. Cristianos, hermano, que pasa y pasa el tiempo y no pueden perdonar a ese hermano que les hizo daño, a ese que les quitó parte ahí de la finca, que les quitó ahí, hermano, parte de la herencia, y tiene una cantidad de conflictos internos y externos, y son cristianos y leen la Biblia y predican la palabra y cantan, sirven en algún ministerio, pero hay un problema: no son luz. ¿Por qué no se puede? Bueno, el Señor les vendría a enseñar a ellos por qué pasaba esto. Les dice: si ustedes no pueden dar buen testimonio, es porque no están sanos. ¿Y cómo me doy cuenta? Aquí está la prueba para que usted identifique si está sano o no. Versículo número 17 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí hay algo muy importante, y es que el Señor les enseña a obedecer a cosas pequeñas, a un mandamiento que parece pequeño, pero que es el fundamento del tratado de sanidad interior. Y vamos al versículo 21 de una vez. El versículo número 21 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio, y que cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo a su hermano quedará expuesto al infierno de fuego.
Paremos allí y le digo lo primero. Jesús les dijo, si ustedes tienen problemas con la ira, ustedes tienen necesidad de sanidad interior. Si ustedes son personas que se enojan fácilmente y con el enojo le dicen a las personas y les maldicen y reniegan y reclaman y juzgan y atacan y ofenden, ustedes se están exponiendo a la condenación. Ustedes se están exponiendo al fuego eterno del infierno. Y para los que no creen en el fuego eterno, pues ahí la Biblia lo dice, ¿no? Quedará expuesto al fuego, al infierno de fuego. Infierno de fuego. No dice que quedará expuesto a una destrucción total, como algunos lo dicen, de manera de pronto unilateral. Han tomado esa opinión, pero no están mirando la opinión de la Biblia, porque es que hay que mirarla siempre. Mi opinión tiene que estar sopesada por lo que dice Dios en su palabra. Bueno, el caso es que el Señor dice, primera señal y característica de que usted necesita sanidad interior, es una persona que se enoja, es una persona que se aira, es una persona que se descontrola, es una persona que esa ira lo lleva a decir, a hacer, a atacar, etcétera. Tiene necesidad de sanidad. Alguien me pregunta y me dice, pastor, ¿qué significa fatuo? Gracias. Fatuo significa un insulto, decirle necio, tonto, estúpido, bobo y todo lo demás. Ahí para adelante no digo más palabras, pero usted ya las verá. Eso es, cuando usted insulta a alguien con una palabra de menosprecio en la ira, ¿no? Porque usted le puede decir a su hijo, hijo, es que tú eres necio y por eso te tengo que corregir, ¿sí? Pero aquí dice, cualquiera que le diga necio a su hermano con ira, ¿no? Es que usted es un necio, porque ahí lo está diciendo antes. Entonces no le puede decir, el hijo le va a decir, papá, ¿usted por qué me dice necio? Sí, porque si usted está haciéndolo y sin ira yo lo voy a corregir, no hay ningún problema. Pero si en medio de la ira usted dice, es que usted es esto y lo otro, pues ahí sí se empieza a cometer un error. Una persona fatuo es eso, es un menosprecio o un insulto a través de una palabra de menosprecio. Puede ser cualquiera de las que le acabo de mencionar. Entonces, ese decir, ese activarnos con la ira es una señal de falta de sanidad interior. Y por lo general, la ira es producida por una percepción de injusticia que hay en nuestro corazón. En algún momento, algo vino sobre nosotros y fue demasiado duro, no lo podíamos sufrir y nos llenamos de una percepción de injusticia. Y por eso cuando algo como que parece que se repite, no nos aguantamos. Ya estamos grandes, entonces peleamos y entonces decimos porque percibimos esa injusticia. Pero sigamos leyendo porque no quiero demorarme demasiado acá, ya que es un tema que en algunas ocasiones he tenido la oportunidad de tocar. Versículo 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Listo. Entonces, ¿qué dice el Señor? Segunda señal de que usted necesita sanidad interior, inmoralidad. Usted es una persona que sus ojos lo hacen pecar permanentemente. Usted mira a una mujer y le hace un escáner y de una vez la mira sin ropa y de una vez le mira todo y se imagina una cantidad de cosas. Usted tiene un problema del alma, un problema espiritual. Necesita sanidad interior y de paso necesita liberación de un espíritu de inmoralidad. Y entonces usted me dirá, pero ¿eso qué tiene que ver con las heridas del alma? Si muy posiblemente me maltrataron, me ofendieron, hasta me abusaron. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, de pronto el abuso sí tiene un poco que ver, pero la verdad es que aquí no hablamos tanto de las heridas del alma, aquí hablamos de la información genética que usted recibió. Por ejemplo, su padre fue una persona promiscua, es decir, tuvo muchas mujeres, su esposa o la esposa de él y muchas otras. Y entonces la mujer venía y lo cogía por ahí a veces como mal parqueado y entonces le decía, usted por allá revolcándose quién sabe con quién. Y entonces ¿sabe el que le decía? Usted que sí habla carreta, usted que sí es chismosa, mentirosa y hasta le daba golpes para que no hablara. Nunca confesó su problema, nunca lo reconoció, se murió así, sin confesar el pecado. ¿Usted sabe qué pasa cuando una persona no confiesa, se muere y no confiesa su pecado? El Señor no lo puede perdonar. Pero el problema no solamente es que no haya podido perdonar, el problema es que ese pecado sin confesar salta a la generación siguiente. Y esa generación vinimos a ser nosotros, de pronto usted, de pronto yo. Y entonces venimos a ser una generación que ya decimos, no, yo ya encontré el amor de mi vida y yo ya encontré aquí la persona con la que yo quiero vivir el resto de mi vida y enamorados y nos casamos o formamos el hogar o como sea que lo hayamos podido hacer para la gloria del Señor. Y entonces decimos, pero ¿por qué tengo esa tendencia de siempre sentirme atraído por otras personas, por otras mujeres o por otros hombres? ¿Qué es lo que pasa? Y yo no quiero y ya estoy en Cristo y le pido al Señor 1000 veces perdón y lo renuncio y renuncio. ¿Y qué pasa? Usted necesita desligarse de una atadura. Eso está dentro del proceso de sanidad interior, una maldición generacional que lo lleva a la fornicación,
a la pornografía, a la masturbación, al adulterio, a toda clase de inmoralidad. Usted tiene que mirar qué es lo que está pasando y con la ayuda del Señor les explicaré en esta noche qué puede hacer. Entonces, ahí están las maldiciones generacionales, todo tipo de inmoralidad sexual. Sigamos leyendo un poquitico más, no va a mirar todo el capítulo porque la verdad es muy interesante, pero no tengo el tiempo. Dice el versículo 38, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Dejemos allí, ahí sigue hablando mucho más, pero quiero dejarle aquí. Tercera señal de que usted necesita sanidad interior: los pleitos, las contiendas, las enemistades con la gente, que a usted le cuesta dar, que a usted le cuesta, hermano, ver a alguien que de pronto no trabaja y viene a pedirle, usted dice que va, flojo, vaya y haga algo. Eso es una falta de sanidad interior, porque de pronto en su crianza, en su formación le dijeron las cosas, la plata no hay que regalarla, la plata vale mucho, y bueno, todo lo que de pronto nos enseñaron, pero además de eso, de pronto experimentamos ese no tener algo, y entonces crecimos siempre con ese deseo de acaparar, de decir todo tiene que ser para mí, el egoísmo, ¿no?, que es una de las cosas que a veces está marcando mucho esta generación nueva. Joana Rodríguez dice, pastor, ¿y ocurre cuando un niño pequeño con nada le da mal genio y se le pasa rápido? ¿Es normal o no? Dentro de la naturaleza pecaminosa nosotros nacimos con esa tendencia al pecado, nacimos con eso. Ahora, la forma de educar a los hijos muchas veces los convierte en rebeldes. Yo ya se lo he explicado, pero solamente para responderle a su pregunta. Cuando una persona, cuando una mamá o un papá con ira corrige a su hijo y le pega un jalón y le pega una palmada y le da un grito, lo va a convertir en un rebelde. O sea, ese niño va a crecer con esa tendencia a ser así, como lo están tratando. Por eso no fabrique un rebelde y háblele, y cuando tenga que hacer, va con una vara y le da su varacito sin insultarlo y nada. Le dice, hijo, esto lo hiciste mal y aquí está su varazo, listo. Usted no hizo un escándalo y un show y una cantidad de cosas, no, fue eso. Pero empujarlos, darles palmadas, darles coscorrones, darles pellizcos, con el cable, con todo eso, eso hace que ellos se conviertan en rebeldes. Y es una tendencia natural en los niños a volverse así. Entonces usted ve el niño que a veces pequeñito hace la pataleta y se tira y todo. Entonces hay que aprender a lidiar con esa rebeldía que ellos nacen, pero también no hay que incentivarla a través de la forma en la que se les educa. Bueno, estamos aquí entonces. ¿Cómo me doy cuenta de que necesito sanidad interior? Número 1, el problema de la ira. Número 2, el problema de la inmoralidad sexual. Número 3, el problema de los pleitos, de las enemistades, de los celos, de las contiendas. Con todo el mundo tengo un pensamiento de venganza. A todo el mundo me cuesta trabajo, o a muchas personas me cuesta trabajo perdonarlas, volverles a hablar, les retiré el saludo, ya no los miro. Ahora cuando hablo de ellos digo, que se han creído, ni sueñe que le voy a volver a ayudar, yo ya no vuelvo a caer otra vez, etcétera, etcétera. Esa persona necesita sanidad del alma herida. Y todo el pasaje sigue hablando de esto. Termina, el capítulo 7 termina con algo muy interesante y lo voy a leer solamente para hacerle referencia. El capítulo 7 dice el versículo número 24. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Una persona sana en su alma tiene la capacidad para oír la palabra y para aplicarla. Una persona con heridas en su alma las escucha y dice, ay, sí, bonito eso de perdonar, ¿no? Pero ¿tú quién sabe? Porque es que lo que a mí me hicieron fue tremendo. Y se queda ahí. Entonces dice la Biblia, el hombre que escucha y obedece la palabra está sano. El hombre que escucha y no obedece está enfermo en el alma. Listo, así termina. Entonces ahí está, el que oye estas palabras, el que edifica la casa sobre la roca. El que las oye y no las aplica, el que edifica sobre la arena. Ya la Biblia lo explica y lo especifica. Entonces, vamos a buscar cómo resolvemos ese problema de la herencia, cómo resolvemos ese problema de las heridas emocionales. Y para eso vamos a ir a Romanos capítulo 5 y vamos a leer allí lo que nos dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 5, versículo número 12. A partir del capítulo 2, Romanos es un libro muy bonito. De pronto Dios nos dará la oportunidad de estudiarlo capítulo por capítulo. Es uno de los libros más poderosos en la teología. O sea, es uno de esos libros que realmente tiene un contenido
teológico muy profundo y que vale la pena estudiarlo, muchísimo. Pero bueno, solamente voy a leer hoy el versículo número 12 en adelante. Capítulo 5, versículo 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Hay una sola persona que diga que no le heredó de Adán la rebeldía, la codicia, el orgullo, la avaricia, la inmoralidad, la rebeldía. ¿Hay uno solo? No. ¿Qué dice la Biblia? Todos pecaron. Todos estamos en la misma condición de personas aisladas de la presencia del Señor. Versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte. ¿Qué reinaba? ¿Qué reina en una persona que está atada a las heridas emocionales? La muerte. Está pensando en morirse. Su hogar está muriendo. El amor hacia sus padres está muriendo. El amor hacia su esposa o a su esposo está muriendo. El amor hacia Dios también se va deteriorando, porque una persona que no ha sido sana en sus emociones está reinando la ¿qué? La muerte. Dice: así la muerte, pero no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, y aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. O sea, en todo, no importa si alguien no fue tan malo como Adán o como Caín, igual reinaba en él ¿qué? La muerte, reinaba en él, porque no se había podido desligar de eso por sí mismo. Luego dice el 15: pero el don, la palabra don significa regalo. ¿Usted sabe de qué regalo está hablando aquí? De Cristo Jesús, de que Cristo vino. Ese es el don. Cuando aquí veamos el término don, hay muchas aplicaciones para el don. Puede haber, a veces se hace referencia al Espíritu Santo o a las manifestaciones del Espíritu Santo, pero aquí está hablando de Cristo. El regalo de Dios para el mundo, ¿cuál fue? Es Cristo, porque dice la palabra del Señor: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, que ha regalado a su Hijo. Es el don. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿Quién? Jesucristo. Y con el don, que es Cristo, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces, aquí hay algo muy importante que yo quiero que usted pueda entender y poder mirar aquí lo que nos dice la palabra de Dios. Dice Jonathan Alexander: pastor, si que hablamos a una persona así la palabra y no nos escuchan, ¿debemos seguirle predicando? La Biblia dice que nosotros tenemos que dar un buen testimonio. Usted le compartió la palabra, listo, ahora dele un buen testimonio. Usted no tiene que estar todos los días diciéndole: mire, conviértase, arrepiéntese. Que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos, porque hay que aprender a no echarle las perlas a los cerdos. Ahora, no podemos identificar que una persona que no ha querido creer sea eso. La Biblia de hecho habla más de aquel que cuando la Biblia habla de los cerdos, no está hablando de los marranitos que sacamos el tocino y todo eso, sino que la Biblia habla de la persona que conoció la palabra del Señor y no quiso permanecer y se volvió. Dice que es semejante a la puerca lavada que vuelve a revolcarse en el cieno. Una persona que conoce la palabra de Dios y se vuelve atrás, el Señor la compara en la Biblia con un cerdo. Entonces dice la Biblia que no hay que echarle las perlas a los cerdos, es decir, la palabra de santidad, de salvación, a una persona que ya escuchó y no quiere ponerla en práctica, ¿no? Eso con respecto a la pregunta que me van haciendo allí. Yo trato de estar ayudándole en esas inquietudes. Entonces, ¿qué me está diciendo el Señor aquí? Dice: ustedes estaban atados porque desde Adán para acá todos los hombres nacíamos con la transgresión, nacíamos con el pecado. Pero después de Cristo, que fue el regalo de Dios, semejante a Adán, vino para restaurar todas las cosas, vino para darnos un nuevo comienzo. Ya no sucede esto. Entonces, hay mucho cristiano que conoce la Biblia, que sabe de Dios, pero sigue sin sanidad interior. Entonces, ¿por qué? Porque hay que hacer tres cosas. Número uno, conocer qué fue lo que hizo Cristo en la cruz. Número dos,
creer en eso que hizo Cristo en la cruz. Y número 3, obedecer a lo que mandó Cristo Jesús cuando vivía aquí en la tierra. Seguir ese ejemplo. O sea, son 3 cosas esenciales para que yo sea sano. Yo no puedo ser sano en mi alma si no reconozco que Cristo ya pagó el precio para que yo sea libre de la ira, para que yo sea libre del enojo, para que yo sea libre de la inmoralidad sexual, para que yo sea libre, hermano, de los pleitos, de los celos, me dé la capacidad para perdonar. Yo no voy a poderlo recibir si no entiendo que eso lo hizo Cristo en la cruz, que Él llevó sobre sus hombros nuestros pecados. Yo no lo voy a poder ver. Ahora, hay que conocerlo, porque es a través del estudio de la palabra que esto se conoce, pero además hay que creerlo. Es necesario que lo creamos, que yo diga, sí, Señor, me apropio de esto. Esta mañana estudiamos algo muy interesante con respecto a la unción de rey que el Señor nos ha dado. Mañana continuaremos ampliando este tema, y es que la unción es algo que Dios puso en nosotros, y tenemos la unción del leproso, la unción del sacerdote, y hoy veíamos la unción del rey. Y mire, les explicaba que la unción del rey es algo que recibían solamente, después de Samuel, solamente unas personas en particular, pero tenían unas funciones únicas. Y les hablaba de que Jezabel fue una potestad que se levantó en el tiempo en el que Acab se une con un reino pagano y establecen allí un matrimonio muy dañino, muy destructivo, y que Elías no pudo destruir a Jezabel, Eliseo no pudo destruir a Jezabel, ningún profeta, porque a esas potestades solo la podían destruir los reyes. Y entonces dice la Biblia que por allá Eliseo mandó a un profeta por ahí que nadie conocía, que ungiera a un muchacho llamado Jehú, y fue y lo ungió, y todo el mundo lo trataba de loco al profeta. Le dijeron, no, que es el loco a qué vino. Y Jehú dijo, no, pues que vino a ungirme, que yo soy el nuevo rey. Y ellos dijeron, ¿cómo así? Pero ese no es un loco. Y dijo, no, yo ya soy rey. Y el Jehú se las creyó de una vez, y fue y desafió al rey, el hijo de Acab, y lo mató. Y fue, hermano, y acabó con toda la casa de Acab, y fue y mató a Jezabel. O sea, el hombre creyó que estaba ungido, y con esa unción fue suficiente para destruir todo el poder del diablo. No lo ungieron públicamente, no hubo una ceremonia, nada, en una piecita escondido. El otro profeta le dijo, ahora vas a ser el príncipe y no sé qué, y él dijo, listo, yo soy, y se fue. Y así fue, hermano, porque es que nosotros tenemos la unción, tenemos el respaldo, pero no lo creemos. Seguimos sin creerlo, seguimos diciendo, ay, pero yo aquí tan mal, y seguimos dudando. Entonces es necesario, número 1, conocer lo que Cristo hizo. Número 2, creer en lo que Cristo hizo. Y número 3, obedecer. Si usted no obedece a lo que Cristo mandó en su manera de vivir y en su testimonio, muy seguramente no ha sido sano en su alma, en sus emociones. Esto es algo muy importante que usted debe tener. Entonces, hay cristianos a quien Cristo todavía no los ha hecho libres. Cristianos que están en la iglesia, pero todavía no, por esas 3 cosas, porque o no han conocido lo que Cristo hizo, o no han creído a lo que Cristo ha hecho, o no han obedecido a lo que Cristo manda. Ahora, aquí dice la Biblia que Dios me ha dado 2 regalos. Dice, primer regalo, reciben la abundancia de la gracia. ¿Qué significa abundancia de la gracia? Sanidad. ¿Qué significa abundancia de gracia? Prosperidad. ¿Qué significa abundancia de gracia? Paz en su casa. ¿Qué significa abundancia de gracia? Gozo. ¿Qué significa abundancia de gracia? Una vida de provisión. Eso es abundancia de gracia, eso es. ¿Usted tiene esa abundancia de gracia? ¿Será que usted está disfrutando de esa abundancia de gracia? Pues ojalá usted esté consciente de eso. Pero hay muchos cristianos que creen que tiene que estar enfermo y se sienten contentos y dicen, gloria a Dios, estuve orando toda la noche y hoy, para la gloria de Dios, el diablo me mandó un dardo y estaba enfermo todo el día por orar. Y entonces creen que eso es una bendición. Ahora, yo le digo, hermano, como cristianos nos podemos enfermar porque somos seres humanos, pero así como llega, así la combatimos en el nombre del Señor, y la enfermedad se tiene que ir. Se va, sí, pues no puede decirle, hermano, yo nunca me he enfermado, nunca me ha dolido en una muela. No, a veces hay situaciones que vienen a nuestras vidas. Pero, ¿sabe? Una cosa es que venga una situación y otra cosa es que yo me sienta feliz con esa enfermedad, o que sienta que es la voluntad de Dios que yo esté así. Eso no viene de parte de Dios, nunca viene de parte de Dios. Y es algo que nosotros tenemos que tener muy, pero muy claro. Porque la palabra del Señor nos dice que Dios nos dio abundancia de gracia. Y luego dice, el don de la justicia. ¿Qué significa el don de la justicia? El regalo para obedecer a esos mandamientos pequeños. El regalo para poder obedecer a esas cosas que parecen, hermano, difíciles en el alma. Mientras uno no está sano, uno no es capaz. Entonces, ¿por qué hay mucho cristiano que combate, que batalla, que lucha y que no puede avanzar en su vida cristiana? Porque no ha sido sano. Y miren los problemas que se lleva un cristiano cuando no es sano. Gálatas capítulo número 4, versículo número 1. Miren las dificultades. Yo creo, hermano, que muchas personas un día se van a presentar en el cielo. No se van a condenar porque no lograron vencer el pecado. A fuerza, hermano, de la ayuda y la misericordia de Dios lo vencieron. Pero un día van a llegar al cielo y le van a preguntar, Señor, ¿y por qué yo viví tan mal? ¿Y por qué yo tenía tantos problemas? Y él se va a decir, porque usted nunca maduró en su fe ni conoció lo que yo ya había hecho por usted. Y nunca pudo disfrutar lo que yo tenía para su vida. Gálatas capítulo 4, versículo número 1, dice la palabra de Dios. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo.
¿Qué significa niño? Inmaduro, que no ha sanado. Que un niño, ¿qué? Un niño, hermano, todo lo afecta. Un niño le dicen que es feo y él de una vez cree, ay, Dios mío, oiga, él lo molesta a otro, su mamá es muy fea, no, oiga que mi mamá es fea, y se pone a llorar por eso, porque él se las cree de una vez. Cualquier cosita lo afecta, se antoja de todo, juzga las cosas. Yo tengo un estudio por ahí hace tiempos que vimos donde es la inmadurez del ser humano, que es comparado con un niño. El niño juzga por las apariencias, ¿sí? Ve una persona con una barba larga, ve una persona de pronto con el cabello desarreglado y una vez que dice, un loco. Y resulta, no, que es un señor, pero que le dio por ahí de no volverse a cortar la barba. Pero entonces él lo juzga a las personas por las apariencias. Él lo juzga porque esas son las características propias de ¿quién? De un niño. ¿Sí? Un niño fácilmente sale llorando, fácilmente sale peleando, al rato vuelve y se contenta y ya, ese es el niño inmaduro. Pero el cristiano maduro ya no tiene que ser así. El cristiano maduro ya tiene que aprender a no juzgar a las personas por las apariencias. Me cayó mal, desde que lo vi me cayó mal. No, como que desde que lo vi me cayó mal. Usted es un hijo de Dios. Usted ahora tiene una vida nueva, diferente, transformada. No puede seguir mostrando esa clase de vida. Entonces, dice, entre tanto que el heredero, ¿quiénes son los herederos? Nosotros los cristianos. Entre tanto que el cristiano es un niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. ¿Por qué? Dice, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿Qué es lo que quiere decir aquí el Señor en esta palabra? Pues sencillo. Mientras el cristiano no se preocupe por sanar su alma y restaurar sus emociones y romper las ataduras generacionales, va a seguir siendo un niño. Las bendiciones nunca le van a poder llegar, porque toda bendición que le llegue le hace mal. Dios lo bendice y de una vez se aparta de él. Dios lo bendice, le entrega una bendición y de una vez se trata el caramelo y no se queda con el que le dio el caramelo. No, me voy aquí porque mire lo que tengo. Y entonces se aparta del Señor. Y eso es la inmadurez, por la razón por la que muchos lastimosamente se han apartado del Señor. Vamos a Jeremías. Jeremías tiene un capítulo precioso, precioso. De los capítulos bonitos del Antiguo Testamento, todos son preciosos, ¿no? Pero uno muy maravilloso y muy aplicable para este tiempo, porque es para este tiempo, es el capítulo 31, desde el versículo número 27. Allí hay algo muy, muy poderoso que nos dice la palabra del Señor. Jeremías 31, 27. La mayoría de las Biblias tienen un título que dice el nuevo pacto. ¿Usted sabe cuál es el nuevo pacto? El que Cristo hizo con nosotros. Es decir, que esta palabra no es para los que no conocen a Cristo, es para nosotros. Es decir, para usted y para mí. Dice la Biblia, Jeremías 31, 27, perdón. He aquí vienen días. ¿Qué significa vienen días? Que era para el futuro, que es para nuestro tiempo. Dice Jehová, en que sembraré en la casa de Israel y en la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y poder y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. Y en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Y usted dirá, oiga, ¿y esto qué tiene que ver? Pues tiene todo que ver. Porque es que una persona que no está reconociendo la obra de Cristo Jesús en la cruz está siendo afectada por los pecados de sus antepasados. Y resulta que la Biblia dice, no, si alguien viene a Cristo, el pecado de su papá se muere con su papá, se termina con su papá. Y ahora usted va a ser libre de la maldición generacional. ¿Cuándo? Cuando usted logre romper esa maldición. ¿Y cómo se rompe? Ya se lo explico, permítame seguir leyendo. Versículo 32. No como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces lo que le quiero decir es que solamente en Cristo podemos sanar tanto nuestras heridas emocionales como nuestras maldiciones generacionales. Solo en Cristo. Por eso dice, en aquellos días haré un nuevo pacto y escribiré mi ley en sus mentes. Y ya no se dirá que los padres comieron las uvas y los que les dio la caries fue a los hijos. No, dice, el que se comió las uvas, ese lleva la consecuencia. Si usted no se comió las uvas, pues usted estará libre. Y eso es lo que tenemos que buscar. Cómo romper esa maldición generacional, que su papá fue un adúltero, un fornicario, un mentiroso, un estafador. Usted no. Usted es una persona bendecida. ¿Pero cómo lo hacemos? Pues hermanos, siguiendo el principio que nos dice la palabra del Señor. Entonces, ¿qué nos está diciendo la Biblia? Cuando el cristiano ha pasado un proceso de sanidad y liberación correcto, no tiene por qué sufrir los pecados de sus antepasados. Entonces,
la forma eficaz para recibir sanidad interior y la liberación de toda atadura generacional es una. ¿Y sabe cuál es? La confesión de pecados. A través de la confesión se rompe toda maldición. A través de la confesión. Y aquí quiero decirle algo, no quiero criticar a nadie en particular, simplemente lo hablo en manera general. Nos enseñaron mal. ¿Qué nos decían nuestros primeros padres que predicaron la palabra del Señor? Pídale perdón al Señor por sus pecados. Vaya y pídale perdón por todos los pecados. Y entonces, ¿qué hacía uno? Pues uno iba y: Señor, te pido que me perdones porque yo soy un pecador, he pecado mucho, Señor. O de pronto he pecado, porque algunos son más campeones y dicen: de pronto te ofendí por ahí de alguna manera, perdóneme. Y entonces uno iba y el Señor le decía, el Señor se preguntaba y decía: oiga, este me está pidiendo perdón, pero ¿de qué se estará arrepintiendo si aquí en la lista tengo 20,000 pecados? Pues de todo, Señor. Y el Señor dice: pues es que así no funciona, porque es que en mi palabra yo no establecí eso de coger una sola mochila y ponerla allá y decir: Señor, aquí está. Bueno, para los que no saben lo que eso significa, una sola bolsa y ponerlo allí y decir: Señor, ahí están todos mis pecados, échelos allá. No, el Señor dice: confiésemelo. Nos ponemos a leer la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, a ver en qué parte se dice: vengan y pídame perdón, y usted no encontrará eso. Usted dice: confiésenme, arreglen sus cuentas, confiesen sus pecados, y como resultado yo los perdonaré. O sea, el perdón es un resultado, pero no de pedirlo. El perdón es el resultado de confesar el pecado. Porque es que el que no confiesa el pecado no está arrepentido. ¿Cómo va a estar arrepentido de algo que no es consciente? ¿Cómo va a estar arrepentido de haber blasfemado si nunca lo ha dicho? O sea, si nunca ha dicho: Señor, yo me arrepiento de haber hablado mal de ti. Señor, es que me arrepiento porque trato mal a mis hijos. Es que me arrepiento, pero si no lo dice, solo dice: Señor, perdóneme mis pecados. Entonces, la forma de que un cristiano sea sano es cuando empieza a confesar sus pecados. Por eso le digo: usted no medita ya con usted. Aunque podemos ayudarle personalmente y en consejería lo hacemos, pero lo que usted necesita es ser sincero con Dios. Comience a hablar con el Señor, ábrale su corazón. Porque, hermano, la Biblia dice que hay que confesar. Mire lo que dice Isaías capítulo 1, versículo número 18. Isaías 1, 18. Vamos a leer este versículo y usted me ayuda a interpretarlo. A ver, piénselo allí en su casa y me ayuda a interpretarlo. Dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Listo, solo ahí. ¿Qué es estar a cuentas? ¿Qué es ponernos a cuentas? Ponernos a cuenta. Resulta que usted debe en un almacén, en una tienda. Y entonces usted un día dice: bueno, yo voy a ir a pagar. Y entonces usted va y usted ¿qué dice? Lo que yo debía por ahí, aquí le tiro estos 100,000 y si sirven bien y si no, pues hasta luego. No, usted tiene que ir y decirle: oiga, ábrame el qué, ábrame el cuaderno. Bueno, hoy en día tienen cuentas electrónicas y todo. Háblame ahí el libro, también se llama libro en Excel. Ábrame ahí el libro donde está mi cuenta. Y entonces le abría y le empezaba a mirar y decir: ¿y cómo estamos? No, pues usted tal día abonó tanto, usted tal día hizo esto y ya. Entonces, en conclusión, me debe 254,000 pesos. ¿Listo? Entonces la persona que dice: bueno, pues yo le vengo a pagar 200, o le vengo a pagar 250, o le vengo a abonar, o cancelemos, listo. Se puso a cuentas, hablaron de la deuda que tienen en común. ¿Cómo yo me voy a poder poner a cuentas con Dios si no le conté qué es lo que me pasó? ¿Qué es lo que hice? ¿Cómo me voy a poner a cuentas con Dios si nunca le he contado que tengo un deseo por esa mujer que pasa ahí semidesnuda y que como que se me late el corazón y los ojitos se me ponen así como los de los muñequitos animados? O sea, ¿por qué no lo decimos? ¿Por qué decimos: Señor, es que esta persona me hace sentir esto? Es que esta persona me hace... No solamente la atracción, sino también ¿cuántas veces usted ha sentido ganas de matar a alguien? Uy, pastor, no me diga eso, ¿por cómo así? Que yo soy... Hermano, la verdad, cuando usted le da rabia, ¿no quisiera ir y estrangularlo? Pues después le quita la ira, pero en el momento, y de pronto dice que quiere estrangular es a su marido. Y usted nunca se lo ha dicho al Señor, sino: es que él se lo merece, porque es que él, es que es muy fregado. Pero usted lo ha dicho al Señor. Es que me da como pena, es que yo para ponerme a decirle: esa es la sanidad. Usted empieza a decirle: Señor, es que a veces cuando mi marido empieza a hablar y a pelear allá como un loco, a mí me dan ganas de ir y meterle su manazo también y su palazo allá y que ojalá se desapareciera, o a mi suegra o al que sé yo. Entonces, eso que usted está sintiendo o eso que usted está visualizando o percibiendo, lo tiene que ir y confesar. Eso se llama ponerse a cuentas. Señor, me voy a poner a cuentas contigo. ¿Y cuál es la cuenta? Pues, ¿quién sabe? Usted sabe. No, el Señor sabe todo, no es que Él es Dios. El que tiene que reconocer soy yo. Y por eso dice: venid luego y estemos a cuenta, dice Jehová, si vuestros pecados
fueren como la grana era algo negro, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos, como el carmesí pues lógicamente rojo, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra, y si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. El Señor dice, ¿usted quiere confesar? ¿Usted quiere arreglar las cosas? Venga. No, Señor, es que a mí me enseñaron que eso de confesar, ¿eso para qué? Ya no es necesario, Cristo me perdonó todos los pecados. ¿Usted se siente sano totalmente? ¿Usted siente que usted no tiene problemas en su pasado? No es de esos que se enoja y dura enojado 2, 3 días. No es de esos que todo lo afecta. No es de esos que tiene problema para perdonar a alguien. Ay, sí, a veces sí. Entonces empiece a mirar qué es lo que está pasando. Porque hay algo que no ha sido sanado todavía. Y por eso hay que confesarlo con claridad, siendo muy, pero muy sinceros delante de nuestro Señor. Primera de Juan, capítulo 1, versículo número 9. Este es el texto bandera cuando usamos este término, pero la Biblia está llena. Ahí nuestra hermana Argenis decía, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Ahí está la Biblia, está llena de que no hay que encubrir los pecados, hay que decírselos a Dios. Señores, ¿qué es esto? Señores, que hay cosas que me ponen mal, es que hay cosas que me afectan, que me ofenden, que me lastiman, bueno, lo que sea. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí que? La palabra sí, ¿qué significa? Sí significa una condición, el sí condicional. O sea, si usted cumple con esto, el resultado va a ser este, ¿sí? Un sí condicional. ¿Qué está diciendo el Señor? Como usted ha desobedecido, como usted ha hecho las cosas mal, entonces ahora tiene que confesar. Y si usted confiesa, será libre de esas consecuencias. Confiese. Lo único que tenemos que hacer es eso, pero cuesta trabajo. Porque el alma nos dice, usted está muy bien, usted no tiene problemas. Si usted se compara con la vecina fulana, mírela cómo es de tremenda. Y usted no es así, usted es una señora toda de casa y todo. Sí, pero mire todos los problemas que usted está cargando. Entonces por eso dice, si confesamos nuestros pecados. Ahora, hay muchos cristianos, y en esto sí tengo que mirar que somos nosotros los cristianos los que hemos encargado eso, que dicen, aduciendo a lo que dice por ahí la palabra en Isaías 43, dicen, es que uno no tiene que recordar ya las cosas pasadas. O sea, lo que pasó ya pasó, como dice por ahí la canción, y entonces ya eso se quedó atrás y eso ya no me viene a afectar a mí. O sea, yo sé que yo ya le pedí perdón al Señor por todo eso, eso ya está perdonado, porque la Biblia dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Entonces dice, si la Biblia dice que no me acuerde de las cosas pasadas, ni que traiga a memoria las antiguas, es porque ya no tengo que acordarme, es porque ya eso el Señor me lo perdonó y listo. Pues hermano, el problema no es el versículo, porque el versículo no tiene problema. El problema es la mala interpretación que se le da al versículo. ¿Por qué se le da una mala interpretación? Porque no se lee el contexto. O sea, para usted entender bien ese versículo, ¿qué tiene que hacer? Leer el contexto. Isaías dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que todo lo que sucedió en el pasado yo tengo que olvidarlo ya y nunca más volver a recordarlo? Pues ojalá sí, pero el problema no es ese. Mire lo que dice Isaías, vamos a leerlo, 43:15, para empezar a mirar el contexto. Todo versículo que a usted le cause algún tipo de incomodidad o de falta de entendimiento, váyase al contexto, léase unos 2 versículos atrás. Si no entiende, léase 3, 5, 10. Si no lo entiende, lea todo el capítulo. Y si no entiende, lea los 2 capítulos enteros. Y si no, lea todo el libro, pero el contexto lo sacará de la duda. Es que el problema es que uno, yo aquí ya vi esto y eso seguramente quiere decir así. Y no fuimos más allá. De ahí salen las herejías. Isaías 43:15 dice, yo Jehová, santo vuestro creador de Israel, vuestro rey. Así dice, el que abre camino en el mar. ¿Cuándo se abrió camino en el mar? Cuando Israel salió de Egipto. O sea, aquí estamos hablando de ¿qué? De lo que ellos estaban en la esclavitud viviendo. Recuérdese de eso, dice. Senda en las aguas impetuosas. El que saca carro y caballo y ejército y fuerza caen juntamente para no levantarse. ¿Cuándo pasó eso? El día que cruzaron el Mar Rojo. Los caballos quedaron allá en el mar y todo eso. Versículo número 17. El que saca carro, sí, el 17. Y caballo y ejército y fuerzas y caen juntamente para no levantarse. Fenecen como pábilo, quedan apagados. Bueno, pero luego dice el 18. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Vemos hasta allí. ¿El Señor de qué estaba hablando? Del pueblo de Israel en el desierto. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel en el desierto? ¿Por qué no pudieron entrar a la tierra prometida? Porque no hacían sino añorar la vida donde salieron.
Todo el tiempo extrañando, ay, nos acordamos de los puerros, de las cebollas, de los melones, de los pescados, de la carne, de las joyadas de carne que nos comíamos allá. Y ellos añoraban, o sea, que lo que la Biblia me está diciendo es, usted no añore el pasado diciendo, ay, yo me acuerdo cuando yo bailaba todos los 24, ay, yo me acuerdo cuando yo iba y ponía allí no sé qué, y me iba para no sé dónde, y tenía tantos novios, y ay, en el mundo uno vivía, ay, hay tiempos aquellos, y lo recuerda, pero como con nostalgia, como con melancolía. La Biblia dice, no, espere, usted está extrañando eso, ya eso olvídelo. Pero cuando se trata del pecado y lo que me afectó a mí, yo tengo que decirle, Señor, es que yo vengo de una vida promiscua. Es que yo vengo, Señor, de una vida inmoral. Es que yo vengo de una vida mentirosa. Es que yo vengo, Señor, de haberle hecho daño a muchas personas, a mi esposa, a mis hijos, Señor. De allá vengo y hoy con lágrimas en mis ojos lo reconozco delante de ti. Eso es confesión. Y la confesión, hermano, lo libera a uno. La confesión, hermano, lo desata a uno porque le da el derecho a Dios de intervenir en nuestras vidas. No porque Él no lo quiera hacer, sino porque no puede, a menos que cumplamos el principio que Él mismo estableció. ¿Cómo se llama el principio? La confesión. Dios establece la confesión como principio para cubrir todo pecado. En el inicio de todo, allá en el Levítico, leámoslo. Levítico capítulo 16, es un versículo bandera también, porque este tema de la confesión lo usamos muchísimo cuando se trata de sanidad interior, entendiendo lo que son las iniquidades. Levítico 16:20, mire lo que dice la palabra de Dios. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión, el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Era una tipología de Cristo, de lo que Cristo iría de cargar, lo que iría a hacer de cargar nuestros pecados. Pero ¿qué dice la Biblia? Que simplemente Aarón llegaba y decía, Señor, perdone este pueblo, amén, y se iba el chivito por allá. No, ¿qué tenía que hacer? Confesar y decir, Señor, y mire que hemos sido rebeldes, y que por allá el vecino se levantó contra el vecino y se agarraron a puño, Señor, lo confieso hoy, Señor. Y confieso, Señor, que por allá la vecina le quitó el marido a la otra, Señor, lo confieso. O sea, Aarón tenía que tener una lista de todos los pecados del pueblo y tenía que confesarlo para que Dios los pudiera perdonar. ¿Usted por qué cree que eso ha cambiado? No, ahora simplemente yo digo, Señor, perdóneme, me apenan tantas cosas que uno hace, uy, Señor. No, háblele al Señor. Usted no tiene que publicarlo aquí en el comentario, ni ponerlo en una transmisión en vivo, ni nada. No. Usted y el Señor. Usted y Dios, decirle, Señor, es que esto es lo que me ha estado afectando, es que de esta manera es como he estado sufriendo. Confiéselo, porque la confesión libera. Porque la confesión es el principio fundamental para la sanidad del alma. Mire, la sanidad del alma no es otra cosa más que la confrontación de mi realidad, de que yo tengo que darme cuenta de la clase de cristiano que soy y que tal vez no estoy bien. ¿Qué hizo el Señor Jesús con Pedro? Pedro, ¿cuántas veces negó al Señor? 3 veces. Y entonces el Señor Jesús, ¿qué hizo? Cogió a Pedro públicamente y le dijo, bueno, usted que no es sino mentiroso, calceto, mire todo lo que hizo, ¿sí? No, ¿sabe qué hizo el Señor Jesús? Cogió a Pedro a solas y le dijo, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro de una vez, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y entonces Pedro le dice, el Señor Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Y vuelve y le dice, Pedro, ¿me amas más que a estos? Y entonces Pedro dice, Señor, claro, yo te amo, apacienta mis corderos. Son los pequeñitos. Y vuelve y le preguntas, Pedro, ¿estás seguro, completamente seguro de que me amas? Y Pedro se entristece. ¿Por qué se entristece Pedro? Porque, ay, ¿por qué me pregunta tantas veces? No. Porque el Señor lo está confrontando con las 3 veces que él había negado a Cristo. El Señor lo confrontó para que Pedro pudiera reconocer su error. Y entonces Pedro allí dice, ay, yo lo que hice con mi Señor, y se entristece. Pero le dice, Señor, yo te amo más que esas fallas, yo te amo más que esa negación. Y el Señor Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Es ahí donde podemos entender que a veces la confesión es algo que tiene que darse solamente cuando estamos pasando un tiempo de intimidad con el Señor. Si usted aprovecha ese momento para dejar la oración religiosa y abrirle su corazón y decirle, Señor, y me ha pasado esto y he sentido todo esto, usted va a empezar a ver cómo se libera. ¿Usted es un cristiano? Bueno, le aseguro que sí. Yo también tengo una buena intención, pero ¿sabe qué nos ha faltado? Sinceridad delante de Dios. Perdónenos, Señor, perdónenos. Si quiere perdonarme, si no, pues
No, vamos a ser sinceros, vamos a ser específicos con Él. ¿Qué hemos hecho? Señor, lo que pasa es que me las ingenié para mentirle a mi mujer, que ella no se diera cuenta, y me le salí así, y luego le dije esto, Señor, todo eso lo hice de mala fe. Bueno, ¿lo confiesa como pecado? Sí, Señor, me duele. Ahora no sé, Señor, si pueda restaurar mi hogar o lo que sea. Listo, usted lo confiesa, el Señor va a ayudar. Confieso, Señor, que le quité allá a fulano, me pidió prestado, le pedí prestado, nunca le pagué. Lo confieso, eso ya. Usted está confesando. La confesión libera, desata bendición sobre nuestras vidas. Un escenario de confrontación es el mejor para ser sanados y restaurados. Lo puede hacer personalmente. Y ese es el principio sobre el cual basamos esta enseñanza de la sanidad del alma. Y muchísimo, muchísimo para hablar acerca de la sanidad del alma. Pero solamente le quería dejar esto hoy en su corazón. Espero que lo podamos aplicar y que sea de bendición para nuestras vidas. Padre, hoy en el nombre de Jesús coloco todo delante de ti. Porque yo reconozco, Señor, que muchas veces hay pecados que se esconden detrás de la apariencia de piedad. Hay pecados, Señor, que vienen a hacernos mal, porque ningún pecado viene a hacer bien. Pero cuando estamos en Cristo, pues no queremos estar pecando. Y es ahí, Señor, donde lo que necesitamos es ser sinceros contigo. Es ahí donde lo que necesitamos es reconocer nuestra realidad. ¿Qué es lo que nos ha estado afectando? ¿De qué manera es que hemos estado sufriendo? Señor, necesitamos de ti. Necesitamos de tu gracia. Necesitamos de tu ayuda, Señor. Porque es tan fácil, oh Dios, camuflarnos, aparentar. Pero lo que tú quieres no es eso. Lo que tú quieres es un corazón sincero. Y nos damos cuenta hoy que en verdad hemos hecho lo que a ti no te agrada, oh Dios. Señor, nos diste tu palabra y muchos no la hemos valorado tal vez. Muchos tal vez, Señor, han pisoteado la sangre de Cristo. Muchos tal vez, Señor, se han vuelto atrás y ahora quieren levantarse, pero no saben cómo. Confiésele al Señor lo que usted ha hecho. Dígale a Dios, Señor, es que hice esto, es que mentí allí, es que me fui por esto, es que me gustaba aquello. Dígale a Dios, el Señor lo sabe todo. No crea que Él se va a asustar y decir, ay, qué muchacho tan malo como. No, el Señor lo sabe todo. Al contrario, Dios le va a decir, buen siervo y fiel, has sido sincero, me has abierto el corazón, has hecho lo correcto. Ahora mi sangre, la sangre de mi hijo te perdona, la sangre de mi hijo te limpia, la sangre de mi hijo te restaura y te permite recuperar el lugar que debes tener en mi casa. Es lo que Dios te da. Señor, hoy confesamos, hemos sido atraídos por cosas dañinas, hemos sido atraídos por cosas que no aprovechan, que no edifican, pero hoy nos ponemos en la brecha y en la decisión de caminar para ti, Señor, de vivir en santidad, de vivir en verdad y en el temor tuyo, reverente, obediente, genuino y fiel. Padre, te pido una bendición gloriosa para cada persona que está allí conectada esta noche, que tal vez está luchando con ataduras y no se ha dado cuenta que lo que tiene que hacer es decir, Señor, confieso que mi papá fue un borracho, confieso que mi papá fue un adúltero, confieso que mi mamá siempre vivía amargada con mi papá, siempre lo trataba mal, siempre lo echaba y siempre peleaban. Yo lo confieso, hay que confesarlo. Señor, es que no lo hice yo, sí, sabemos que no lo hicimos, pero es que la confesión es la que nos libera. La confesión es la que rompe esa maldición. Confiésele al Señor todo lo que haya sido en su vida, lo que usted sepa que hoy le está afectando. Usted sin querer se volvió lo mismo de amargada que su mamá y sigue ahí con la amargura. Su mamá cocinaba, pero cocinaba con amargura, entonces siempre el arroz le quedaba salado, siempre le quedaba la sopita ahí como morada, porque no era feliz haciéndolo, porque lo hacía porque le tocaba. Pero qué bueno que usted disfrute. Si tiene que arreglar la casa, que usted disfrute arreglando la casa, no que la arregló y al final está peleando con todo el mundo porque arregló la casa, no, porque eso es amargura. Hice algo, que bueno, estoy contento, lo comparto con mi familia, les digo que me ayuden, que me ayuden a cuidar el orden o lo que sea, pero lo que quiero es compartir de lo que Dios me ha dado. Que Dios guarde su corazón de que usted se vuelva una mujer amargada, un hombre lleno de heridas en el alma. Confiese delante del Señor hoy, porque es ahí donde el enemigo quiere afectarnos, porque es ahí donde Satanás quiere dañarnos, a través de la falta de confesión, porque lo vivimos. Porque una mujer que su esposo le es infiel, que su marido la trata a las patadas, que tiene una cantidad de problemas, pues lógico, no va a vivir contenta, vive amargada, pero eso lo transmite a sus hijas. Y ahora sus hijas se casan
y lo único que hacen es pensar en lo desgraciadas que son, en lo infelices que son, en lo mal que es ese hombre, cuando tienen una cantidad de razones para estar agradecidos. Pero ¿por qué no lo pueden ver? Porque no han confesado un pecado. Quizás ni siquiera es de ellas, es de sus madres, es de sus padres, es de sus abuelos. Por eso en esta noche dígale: Señor, aquí estoy. Yo no quiero ser esa clase de persona. Reconozco que he sido. Reconozco que a veces reniego, a veces me quejo, Señor, a veces hablo más de lo que debería hablar y maldigo y bueno, me levanto y no me doy cuenta de que tengo al lado unas bendiciones valiosísimas: tu palabra, tu Santo Espíritu, mi esposo, mis hijos, mi esposa, mi familia, todo lo que me has dado, que es tan bueno, que es tan abundante. Señor, te pido en esta noche que nos ayudes a sanar el alma, a no seguir creyendo, Señor, oh Dios, lo que nos ha dicho el enemigo, que no necesitamos confesar nada, que ya solamente pedimos perdón cuando aceptamos a Cristo y ya está todo resuelto. Pues sí, esa es la entrada, ese de aceptar a Cristo es la entrada, pero ahora hay que confesarlo, ahora hay que mirar qué fue lo que pasó en nuestras vidas, porque cuando exponemos esto, ya no tendremos que seguir recordándolo, ahora eso queda sepultado en lo profundo de la mar, ya no tendremos que seguir mirándolo, pero hay que hacerlo una vez, para siempre, en el nombre de Jesús. Por eso, Padre, te agradezco. Por eso, Padre, te alabo. Por eso, Padre, te bendigo por esta experiencia de restauración, de renovación y de cambio que tenemos en ti. Gracias, gracias, divino Señor, por ayudarnos, por enseñarnos, por mostrarnos el camino y la senda de bendición, de victoria, de vida abundante. Gracias, estamos avivados y no es por lo que el hombre ha hecho, es por lo que tú hiciste en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, recibo tu perdón. Amén y amén.